Dicen que el dolor te vuelve invisible, pero nada te prepara para el momento en que tus propios hijos te miran a través, como si fuera solo otra fotografía descolorida en un pasillo olvidado. Cuando el mundo que construiste con la persona que más amabas empieza a desvanecerse, pieza por pieza, ¿cómo reaccionas? Quédate conmigo, porque el día que decidí dejar de ser borrado, todo cambió. El sillón aún susurraba su esencia. Predominantemente lavanda, sí, pero con ese trasfondo casi subliminal de tabaco de pipa, una fragancia característica que solo Marta poseía, una nube personal que había cultivado sin saberlo durante décadas de veladas en pareja. Lo respiré profundamente, el cuero envejecido protestando suavemente bajo mi peso, tratando de acercar el recuerdo, un escudo contra la desolación invasora que había impregnado la casa desde su partida. Un panteón de libros me rodeaba, un baluarte hecho de papel y tinta. Dickens, Austen, el mismo bardo. Marta los había adorado a todos, y arrastrado por su adoración, yo también había llegado a venerarlos. Habíamos pasado incontables tardes en recitación compartida, nuestras voces mezclándose, las narrativas tejiendo un tapiz mutuo. Ahora el silencio latía. Busqué su muy querido Persuasion, su lomo arrugado como una hoja de ruta de viajes frecuentes. Un no me olvides quebradizo marcaba su lugar a mitad del capítulo 6. Mi respiración se atascó. No me había atrevido a tocarlo desde... La palabra seguía siendo un fantasma en mi lengua, aún no pronunciada. Una luz solar anémica se filtraba a través de los paneles de encaje, encendiendo un ballet de motas de polvo en la quietud. Más allá de la ventana, el jardín languidecía, cubierto de maleza y descuidado. Me imaginé a Marta, arrodillada entre sus rosas, con el sombrero de paja torcido, la risa burbujeando mientras luchaba contra las hordas de pulgones. «Están ganando terreno, Arthur», llamaba con los ojos encendidos de travesura, y yo me apresuraba a ayudarla, armado con agua jabonosa y un renovado sentido del propósito. Pasábamos horas, hombro con hombro, persuadiendo a la vida del suelo. Ahora las malas hierbas estrangulaban las rosas, sus flores atrofiadas y pálidas. Debería aventurarme ahí fuera, lo sabía, ella lo esperaría, pero confrontar ese vacío, esa dolorosa ausencia donde ella solía estar, se sentía insuperable. Mi mirada se enganchó en la repisa de la chimenea, en su preciada taza de té, una pieza frágil adornada con violetas pintadas. Permanecía intacta, acumulando una capa de tristeza junto a la fotografía descolorida del día de nuestra boda. Dos jóvenes inocentes embarcándose en una odisea compartida. 70 años, un eón, y sin embargo, un aliento fugaz. La casa se sentía fracturada, incompleta, no meramente vacía, sino torcida, como si contuviera la respiración, esperando. Un coche crujió en la grava de afuera. Edward y Carol. Sus visitas se habían convertido en un ritual sombrío desde el fallecimiento de Marta, rostros grabados con una preocupación fingida. O quizás, susurró una voz cínica, algo más completamente diferente. «¿Papá?» El tentativo llamado de Edward resonó desde el pasillo. «Estamos aquí». Cerré Persuasion con un suave golpe y lo devolví a su lugar. Telón arriba, como bromeaba Marta. Aunque este acto en particular se sentía menos como entretenimiento y más como un ajuste de cuentas. Entraron como una exhalación. Carol, un torbellino de eficiencia enérgica. Edward, arrastrándose ansiosamente detrás. «¿Cómo te encuentras, papá?», preguntó con la mirada revoloteando por la habitación. «Tan bien como se puede esperar», logré decir, mi voz sonando más débil de lo habitual. Carol se lanzó a una ráfaga de ingeniería doméstica, alisando arrugas, ahuecando almohadas, como si estuviera organizando una producción teatral. «Estábamos pensando», comenzó, su tono demasiado almibarado, «que tal vez es hora de considerar arreglos futuros». Mi instinto se crispó. El futuro. Un paisaje desprovisto de Marta. Un futuro, temía, que excluía a esta casa. «Hemos explorado algunas comunidades de jubilados bastante encantadoras», interrumpió Edward,
su voz rebosante de un entusiasmo fabricado. Ofrecen una amplia gama de actividades. Bingo, bridge, viajes al teatro. Bingo, bridge, teatro. Marta y yo descubrimos nuestro propio gran escenario aquí mismo. Dentro de estas paredes, en narrativas compartidas, confidencias susurradas y la simple armonía de la compañía. No estoy listo para una comunidad de jubilados, declaré, mi voz sorprendentemente firme. La sonrisa de Carol vaciló. Pero papá, no puedes quedarte aquí solo. Es una casa demasiado grande para ti. ¿Y qué hay del mantenimiento? ¿El jardín? Me las arreglaré, insistí, las palabras dejando un sabor amargo en mi boca. La discusión escaló sutilmente, inexorablemente, y la atmósfera se volvió densa con temores tácitos y acusaciones veladas. Insistieron en mi edad, mi bienestar y mis mejores intereses. Escuché, mi corazón cayendo en picado con cada frase cuidadosamente construida. Entonces Carol se aventuró. Es lo que Marta habría querido. Eso me silenció. Una mentira. Marta habría querido mi felicidad, sin duda, pero nunca habría deseado que me desalojaran, que me separaran del hogar que habíamos cultivado juntos. No presumas de conocer los deseos de Marta, repliqué, mi tono glacial. El silencio que siguió fue pesado, cargado de agravios no expresados. Edward desvió la mirada, avergonzado. Los ojos de Carol se entrecerraron de forma imperceptible. Solo estamos tratando de ser solidarios, papá, resumó, su voz goteando falsa preocupación. Entendí entonces, con una certeza profunda, que esta farsa nada tenía que ver con mi bienestar. Se trataba de la propiedad, la herencia, la inconveniencia de un padre anciano. Creo que es hora de que se vayan, dije, mi voz sin traicionar nada de la confusión interior. Se fueron, por fin. Sus expresiones un confuso tapiz de resentimiento y frustración. Cuando su vehículo partió, una extraña tranquilidad me invadió. El aroma a lavanda pareció intensificarse, como si Marta estuviera presente, ofreciendo un consuelo tácito. No sería manipulado, no sería ignorado. Honraría la memoria de Marta viviendo la vida como me pareciera mejor. A la mañana siguiente, visité el banco. La cajera, una joven de ojos amables, me ofreció una sonrisa educada. ¿Cómo puedo ayudarle, señor Penhaligon? Deseo cerrar mis cuentas, anuncié, mi voz firme e inquebrantable, y transferir todos los fondos a una cuenta recién establecida, únicamente a mi nombre. Los ojos de la cajera se abrieron casi imperceptiblemente, pero permaneció serena, asintiendo e iniciando la transacción. Mientras firmaba los papeles, una sensación de propósito me inundó, una sensación que no había experimentado desde la ausencia de Marta. Un gesto modesto, quizás pero innegablemente mío. Mi decisión. Y meramente el paso inicial. La televisión tarareaba una melodía baja y monótona, una banda sonora para mi existencia solitaria en estos días. El pastel de pastor que Marta solía hacer, una sinfonía de sabrosa carne de res y cremoso puré de papas, ahora era un ladrillo congelado, calentado en el microondas hasta una decepción tibia en mi propio microondas. Lo toqué con mi tenedor, el sabor metálico un pobre sustituto de su mano gentil. Solía saborear las tardes después de que Marta se retiraba a la cama con la casa tranquila y un buen libro. Ahora el silencio era como una manta sofocante. Un coche crujió sobre la grava de fuera. El sedán rojo de Carol. Ella había llegado temprano. O quizás simplemente estaba perdiendo la noción del tiempo. El tiempo, antes, un río que fluía constantemente, ahora se sentía como un estanque estancado, su superficie nublada por el recuerdo. El timbre resonó, un sonido brillante e insistente que me sacudió. Puse el pastel a medio comer en la mesa de centro, un pequeño acto de rebelión contra la pretensión de normalidad que estaba por llegar. Carol y Edward estaban de pie en el porche, sus rostros marcados con una preocupación fingida. Carol llevaba una fuente de cazuela envuelta en papel de aluminio. Edward, una botella de vino barato. Sonrieron, soles artificiales en el crepúsculo. «Papá»,
Trajimos la cena, gorjeó Carol, entrando antes de que pudiera siquiera ofrecer una invitación. Edward siguió, maniobrando la botella de vino como una reliquia preciosa. Solo pensamos en venir a verte, añadió Edward, su voz un tono demasiado cordial. Qué considerados, logré decir. Las palabras sonaban como grava en mi garganta. Se instalaron en la sala de estar, su presencia reduciendo de inmediato el espacio. Carol examinó la habitación. Su mirada se detuvo en el papel tapiz descolorido, el sillón gastado y las motas de polvo que bailaban a la luz de la lámpara. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Era lástima? ¿Desaprobación? ¿Cálculo? ¿Cómo te encuentras, papá? ¿De verdad?, preguntó Carol, con la mano flotando sobre la mía. Me resistí a la necesidad de apartarme. Estoy arreglándomelas, dije. La verdad era un océano vasto y turbulento escondido debajo de esa única e inadecuada palabra. Edward descorchó el vino con un floreo, el estallido resonando en el silencio. Sirvió 3 vasos, el líquido rubí salpicando ligeramente. Por papá, anunció levantando su vaso, y por seguir adelante. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado tácito. Seguir adelante, como si Marta fuera un mero obstáculo que superar, un obstáculo en el camino hacia... ¿qué? ¿Su conveniencia? Comimos en un silencio tenso. El tintineo de los tenedores contra los platos era el único sonido además de sus ocasionales intentos forzados de conversación. Hablaron de sus vidas, sus trabajos, sus hijos, una letanía de pequeños triunfos e inconvenientes menores que parecían completamente triviales frente a mi propia y profunda pérdida. La mirada de Carol recorrió la sala de estar de nuevo, deteniéndose esta vez en la pila de libros junto a mi sillón. Vi el brillo de las letras doradas en los lomos. Dickens, Tolstoy, Proust. Marta había amado los clásicos tanto como yo. Eran un testimonio de una vida compartida, una silenciosa reprimenda al vacío que ahora me rodeaba. Este lugar se está volviendo un poco demasiado grande para ti, ¿verdad, papá?, dijo Carol, su voz suave, casi persuasiva. La tormenta que se avecinaba había estallado. Tragué saliva. El tibio pastel de pastor de repente un peso de plomo en mi estómago. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya lo sabía. Bueno, comenzó, sus ojos buscando a Edward en busca de apoyo. Es solo el mantenimiento, la soledad. Estábamos pensando, tal vez sea hora de considerar otras opciones. Edward asintió, su expresión seria. Hemos estado investigando un poco, papá. Hay algunas comunidades de jubilados encantadoras cerca, todas las comodidades que podrías desear, y mucha gente de tu edad. Comunidades de jubilados. Las palabras resonaron en mi cabeza. Un escalofriante pronunciamiento, una jaula dorada, un lento y agonizante desvanecimiento al olvido. Los miré, mis hijos, con sus rostros enrojecidos por lo que creían preocupación. Pero allí también vi algo más. Un hambre, un entusiasmo apenas disimulado. No estaban preocupados por mi bienestar. Estaban preocupados por su herencia. El silencio se extendió, denso y sofocante. Sentí una opresión familiar en mi pecho, el viejo miedo a la confrontación creciendo en mí. Pero algo más se agitaba también. Un destello de desafío, una chispa del viejo Arthur Penalligón, el hombre que Marta había amado. Dejé mi tenedor con un fuerte estrépito en la silenciosa habitación. No, pa, dije, mi voz sorprendentemente firme. No lo creo. El comedor se alzaba, una caverna de madera pulida donde el sol poniente golpeaba la mesa, una barra brillante y acusadora. A su cabecera, el peso familiar de mi bastón ofrecía un magro consuelo contra el doloroso vacío interior. Marta una vez había llenado este espacio con alegría, el aroma reconfortante de las cenas dominicales y el clamor animado de sus nietos. Ahora solo resonaba el vacío. La tos de Carol resonó antinaturalmente fuerte en la pesada quietud. Edward, a su lado, se sentó tieso como una vara, con su corbata como un nudo sofocante. A las 2 en punto llegaron, una puntualidad que se sentía como una premonición de fatalidad, una reunión enmascarada como preocupación familiar.
Papá, comenzó Edward, con una neutralidad practicada en su voz, hemos estado explorando algunas opciones. Opciones. La palabra quedó suspendida en el aire, dulzona como flores sintéticas. Seguí su movimiento mientras deslizaba un sobre de Manila hacia mí. El suave golpe pareció vibrar a través de mis huesos. Con respecto a tu situación, añadió Carol, con un tono revestido de dulzura forzada. No lo tomé. Conocía íntimamente su contenido. Su propósito había quedado al descubierto el día anterior. Folletos, fotos brillantes de ancianos sonrientes participando en recreación ligera, proyecciones financieras cuidadosamente elaboradas. Un futuro planeado y ejecutado sin mi opinión. Creemos, continuó Edward, ahora estudiando una imperfección invisible en el prístino lino, que la atención residencial sería lo ideal. Las palabras golpearon como pequeñas piedras afiladas. Atención residencial. No un refugio, no un lugar para la calidez o el recuerdo. Una conclusión clínica y eficiente de un problema que deseaban que desapareciera. Mi agarre se apretó en la superficie lisa y fría del bastón. Transmitido por el padre de Marta, una pieza robusta de arte que lo sostuvo durante sus años de declive. Siempre lo había visto como un emblema de perseverancia, de poder duradero. Ahora se sentía como un último intento de aferrarse a la estabilidad. Hemos localizado un lugar encantador, gorjeó Carol. Meadowbrook. Reputación impecable. Atención las 24 horas. Programas atractivos, comidas proporcionadas. Su voz continuó monótonamente, ilustrando una existencia meticulosamente construida, desprovista de peligro, desprovista de mí, desprovisto de la esencia de Marta que impregnaba esta misma casa, el tenue perfume de sus arbustos de lavanda persistiendo en el aire, la sutil depresión en su silla favorita. «Considéralo, papá», imploró Edward, finalmente cruzando su mirada conmigo. No más preocupación por los comestibles, las tareas domésticas, el jardín, solo pura relajación. Relajación. La idea se sentía como arena entre mis dientes. ¿Qué se imaginaban que ocupaba mis días? ¿Mirada vacía? Los pasé cuidando las rosas de Marta, perdiéndome en sus amadas novelas, escuchando las sinfonías que adoraba. Estaba inmerso en su memoria, en el universo compartido que habíamos creado juntos. Eso no era relajación, era recuerdo, era fortaleza. El silencio se extendió, pesado y sofocante. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo, cada campanada un golpe contra mi debilitante resolución, estaban anticipando mi respuesta, mi cumplimiento, mi firma renunciando a mi autonomía. Pero no cedería. Mi garganta se contrajo, las palabras hechas un nudo en mi pecho. Era más que esta casa, aunque apreciaba cada tabla desgastada, cada panel iluminado por el sol. Era algo más profundo, más elemental. Era mi autorrespeto, el derecho a trazar el rumbo de mis días restantes. Era honrar el espíritu de Marta, negándome a convertirme en una molestia, un mero caso de estudio, una dificultad a resolver. Estudié a mis hijos, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación e impaciencia disimulada. No lograron verme. Solo vieron a un anciano debilitado y susceptible, necesitando asistencia. No lograron ver al individuo que había forjado una vida, una familia, una vivienda. No lograron ver al individuo que aún poseía la capacidad de afecto, de tristeza, de desafío silenciado. Una ola de malestar me invadió, una mezcla aguda de dolor y resentimiento. Me sentí completamente desplazado, un extranjero en mi propio santuario, traicionado por aquellos a quienes más amaba. El silencio persistió, ininterrumpido. Motes de polvo bailaban en el aire con infusión de lavanda. Un aroma que se aferraba a todo lo que Marta tocaba, un eco fantasmal de su presencia. Mi mano rozó el papel tapiz despegado mientras vagaba por el pasillo. Cada habitación se erguía como una exhibición espectral, un monumento a una vida vibrante y plena, ahora colgando precariamente de un hilo. En la sala de estar, el paisaje torcido sobre el sillón de felpa murmuraba sobre domingos pasados, llenos de la voz melodiosa de Marta leyendo en voz alta.
Imaginé el árbol de Navidad, rozando para siempre el techo. Marta equilibrándose precariamente para coronarlo. Edward y Carol discutiendo abajo. Las paredes parecían palpitar con el resplandor de esas tardes. Planearon exiliarme de este refugio a alguna institución clínica, brillantemente iluminada, que resonaba con el traqueteo de las sillas de ruedas. Un lugar donde mis recuerdos, estos zarcillos vitales, se marchitarían hasta la irrelevancia. Abrí la puerta de la cocina de un empujón. Las baldosas desgastadas por el tiempo, la mancha imborrable cerca del fregadero, la insignia de honor de Marta de una debacle de mermelada de remolacha. Casi podía escuchar su alegre tarareo mientras conjuraba una comida, una sinfonía aromática de tomates a fuego lento y ajo llenando el aire. Ella había bañado estas paredes con pintura de color amarillo sol, un gesto desafiante contra la tristeza de Yorkshire. A luz embotellada, declaró. Ahora ese amarillo parecía vacilar, luchando contra la creciente tristeza. Arriba, la barandilla, pulida por años de uso, saludó mi tacto. Recordé el ascenso vacilante de Marta en su último año, su agarre apretándose mientras sorteaba los escalones. Había sido su sombra silenciosa, siempre cerca. Ahora, el silencio rugió. Su ausencia era un dolor profundo, un pulso constante y sordo impermeable a cualquier remedio. Nuestro dormitorio, el papel tapiz floral, la amada elección de Marta, aún susurraba su perfume. La cama estaba hecha con precisión, pero innegablemente estéril. Su tocador, un depósito de baratijas atesoradas, un espejo con respaldo de plata que refleja solo el vacío, una congregación de frascos de perfume antiguos, una fotografía desgastada por el tiempo de nuestra luna de miel en Cornish. Levantando la fotografía, sus bordes suavizados por el tiempo, vi a nuestros seres más jóvenes, rebosantes de vitalidad, bañados en esperanza y risa contagiosa. La brisa salada alborotaba nuestro cabello, el sol brillaba en nuestros ojos. Cerré los míos, aferrándome a esa alegría inmaculada. Carol había sido pura eficiencia fría, sopesando los méritos de la vida asistida. «Es por tu bien, papá», había dicho, su tono compasivo cortando más profundo que cualquier palabra dura. «No puedes arreglártelas solo. De arreglármelas». Respiré, recordé, y eso, entendí, lo significaba todo. Mientras estos recuerdos vivieran dentro de estas paredes, mientras sintiera su presencia, no estaba del todo perdido. Descendí por la escalera, cada paso resuelto, mi determinación solidificándose con cada gemido de las maderas envejecidas. No me robarían esto, no obliterarían a Marta, no me sentenciarían a una existencia desolada de sonrisas estériles y rutinas prescritas. Busqué refugio en el pequeño estudio, el espacio sagrado de Marta. El escritorio de caoba, lleno de sus papeles y versos inacabados, emanaba una palpable sensación de su espíritu. Abriendo el cajón inferior, recuperé una caja de cuero desgastada por el tiempo. Dentro, acunado entre cintas descoloridas y flores secas, yacía su testamento. No había necesitado consultarlo desde su fallecimiento, pero ahora se sentía como la salvación. Mientras releía la escritura familiar, una nueva punzada de dolor me traspasó el corazón. Entonces, noté algo que antes había pasado por alto, un pequeño codicilo, escrito con su elegante mano, metido en la parte inferior. Una cláusula que me otorgaba autoridad absoluta sobre todos nuestros asuntos. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Me veían como un anciano débil, fácilmente influenciable, fácilmente descartable. Imaginaron que aceptaría mansamente su destino impuesto. Estaban equivocados. Mañana visitaría el banco, no para renunciar a mi independencia, sino para recuperarla. Para recordarles, y a mí mismo, que seguía siendo Arthur Penhaligon, y que mi historia estaba lejos de terminar. El estridente timbre del teléfono se había convertido en un tormento diario, cada llamada aderezada con púas más afiladas, veladas sutilmente como preocupación. Carol encabezó el asalto, su voz un rayo láser cauterizando mi resistencia.
Papá, esto es por ti. Ya no puedes lidiar solo. No es seguro. ¿Inseguro? Rasgué. Mi voz era un disco rayado. Esta casa es mi santuario. Ustedes son los que la están profanando. La subsiguiente llamada de David fue un bálsamo practicado. Su tono sedoso, razonable, pero la coerción subyacente permaneció, una serpiente enroscada bajo palabras pulidas. Analizó cifras, costos, responsabilidades, la ubicua y exasperante mejor solución para todos. Papá, el jardín es una jungla. Es probable que las canaletas estén obstruidas. No has visto al doctor Ellis en años. Bastante cierto. El jardín había vuelto a un estado salvaje. Las canaletas probablemente se desbordaban. Pero Marta había disfrutado de sus rosas. Y temía el olor antiséptico de la clínica, la mirada compasiva del médico. Estoy bien, declaraba, cada vez que la falsedad era un peso de plomo en mi lengua. Perfectamente independiente. Las llamadas más difíciles vinieron de Sara. Cada conversación comenzaba con un suspiro prolongado, cargado con el peso que supuestamente representaba. Papá, todos te adoramos, pero estás siendo difícil. Esto no se trata de nosotros, es por tu propio bien. Bien. La palabra se volvió agria en mi paladar. ¿Qué pasa con mi bienestar cuando extirparon la última pieza tangible de Marta? Cada amanecer parecía encoger la casa, con las paredes presionando hacia adentro. Busqué refugio en el estudio de Marta, rodeado por sus libros, sus bocetos al carboncillo, sus pasiones inconclusas. Solo allí podía inhalar apropiadamente. Podía casi recapturar el eco de su risa. Pero incluso allí, las sombras se alargaban, las ansiedades florecían y la duda se enquistaba. Entonces llegó el día que destrozó la represa. Era un martes sombrío, con la luz descolorida y anémica. La lluvia azotaba las ventanas, convirtiendo el mundo en una acuarela borrosa. Estaba de pie en la cocina, intentando preparar un sándwich, un patético asunto de pan duro y queso insípido, cuando lo vislumbré. Una furgoneta voluminosa y anodina, marcada con Reliable Relocations, se detuvo con un quejido frente a la casa. Mi pulso se aceleró. Me congelé, el cuchillo de pan resbalando por el linóleo. Esto no podía estar pasando. No de esta manera. No hoy. Tropecé hacia la entrada, forcejeando con el cerrojo. Cuando abrí la puerta de golpe, dos figuras fornidas en overoles cerúleos ya estaban subiendo por el camino. «Señor, ¿Penalligón?», preguntó uno, su tono desprovisto de inflexión. «Estamos aquí para empacar sus pertenencias». «¿Quién? ¿Quién los contrató?», solté mi voz quebradiza. «Tenemos un acuerdo firmado», declaró el hombre mostrando un portapapeles. Su mirada permaneció fija en el documento. Supe al instante quién los había mandado. Carol, con toda probabilidad, o David, escondiéndose detrás de apoderados legales. Ni siquiera me habían concedido la cortesía de una advertencia. Observé, desapegado, cómo comenzaban a desmantelar mi pasado. Con eficiencia clínica, encajonaron fotografías, guardaron libros, envolvieron muebles en envolturas acolchadas. Cada artículo que manejaban se sentía como una astilla de mi alma siendo extirpada. El sillón apreciado de Marta, la lámpara de lectura que ella prefería, la taza de té agrietada que compartíamos cada mañana, todo partiendo, tragado por las entrañas de esa furgoneta gigante. Intenté protestar, suplicar, pero los sonidos murieron en mi garganta. Inútil. Yo era un hombre solo y anciano enfrentado a una empresa despiadada, impulsada por el capital y desprovista de compasión. El diluvio se intensificó, reflejando la tempestad interior. Me quedé de pie en el porche, impotente, mientras se llevaban los vestigios de mi vida. La casa se sintió destripada, una cáscara hueca de su antigua gloria. Cuando la furgoneta retrocedió, sus luces traseras rojas desapareciendo por el carril, permanecí varado en el aguacero, las llaves de la casa apretadas desesperadamente en mi palma. La lluvia pegó mi cabello a mi cuero cabelludo, y probé el sabor amargo de las lágrimas mezclándose con el agua helada. Se habían llevado todo, o eso creían.
El viaje en coche había sido un borrón de hormigón gris y miradas desviadas. Carol me había dado una palmada en la mano, un gesto tan hueco como las promesas que habían precedido a este exilio. David había mirado fijamente al frente, con la mandíbula tensa, un músculo temblando cerca de su sien, una señal segura de su incomodidad. Sara, bendita sea, al menos había intentado entablar una conversación, haciendo preguntas insulsas sobre mi almuerzo, mi comodidad, mi futuro. Un futuro, pensé, cuidadosamente seleccionado por ellos. Ahora, el zumbido del motor fue reemplazado por un silencio absoluto que amplificó los latidos frenéticos de mi propio corazón. El apartamento era pequeño, eficiente, estéril. El beige me asaltó desde todos los ángulos. Paredes beige, alfombra beige, beige, todo. Incluso el aire parecía teñido de beige. Era un color que gritaba neutralidad, una ausencia de personalidad, un intento deliberado de borrar cualquier rastro de la vida que había vivido. Se habían ido, por supuesto. «Llamaremos mañana, papá», gorjeó Carol, su voz resonando en el espacio vacío. David había ofrecido un asentimiento cortante, y Sara se había demorado un momento más, con los ojos llenos de un fugaz destello de algo que podría haber sido culpa antes de que ella también se desvaneciera. Estaba solo. Me senté en el borde del sofá, una cosa rígida e incómoda tapizada en una tela que se sentía vagamente sintética. No era mi sofá. No contenía recuerdos de Marta y yo, de las siestas de los domingos por la tarde, de risas compartidas y secretos susurrados. Era simplemente un sofá. La obra de arte genérica en la pared, un remolino abstracto de azules y verdes que no significaba absolutamente nada, se burlaba de mí. Era arte diseñado para no ofender a nadie, para calmar y pacificar, pero solo sirvió para resaltar el vacío dentro de mí. Me levanté, mis articulaciones protestando con un dolor familiar, y me arrastré hasta la ventana. La ciudad se extendía debajo de mí, un tapiz caótico de ruido y movimiento. Taxis amarillos pasaban zumbando por las calles como avispas enojadas. La gente se apresuraba por las aceras, con los rostros marcados con un propósito, sus vidas desarrollándose en una prisa vertiginosa. Me sentí completamente desconectado, un observador invisible, viendo una obra en la que no tenía parte. Todos iban a alguna parte, haciendo algo, mientras que yo estaba aquí, atrapado en este purgatorio beige, una reliquia olvidada de una era pasada. Los sonidos de la ciudad, que una vez habían sido un telón de fondo reconfortante para mi vida, ahora se sentían como un cruel recordatorio de mi aislamiento. Anhelaba el crujido familiar de las tablas del piso en nuestro pasillo, el suave tic-tac del reloj de pie en la sala de estar, el aroma reconfortante del jabón de lavanda de Marta. Estos eran los sonidos y olores del hogar, las anclas que me habían mantenido conectado a la tierra. Ahora estaba a la deriva. Traté de concentrarme en algo, cualquier cosa, fuera de la ventana. Un pequeño parque al otro lado de la calle ofrecía una mancha verde en medio del gris. Los niños estaban jugando. Su risa se escuchaba débilmente en la brisa. Una joven pareja paseaba de la mano, con las cabezas juntas en una conversación íntima. Los envidiaba, su juventud, su vitalidad, su conexión. Una vez tuve todo eso. El sol comenzó a hundirse bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la ciudad. El cielo se transformó en un lienzo de fuego de naranjas y rojos, un espectáculo impresionante que, en cualquier otra circunstancia, me habría llenado de asombro. Pero esta noche solo profundizó mi sensación de desesperación. La belleza del mundo se sentía distante, inalcanzable. Cuando descendió la oscuridad, encendí una lámpara. La luz artificial hizo poco para disipar la tristeza. Simplemente proyectó un resplandor duro e implacable sobre las paredes estériles, los muebles sin alma, la cruda realidad de mi nueva existencia. Era invisible, olvidado. Volví a sentarme en el sofá, la tela sintética rascando mi piel. El silencio me oprimía, era sofocante. Cerré los ojos, tratando de conjurar el rostro de Marta,
su voz y su tacto. Pero incluso esos preciosos recuerdos parecían desvanecerse, escapándose como arena entre mis dedos. La estaba perdiendo otra vez, y esta vez temía, podría perderme a mí mismo también. El banco era el único lugar que quedaba donde sentía algo parecido al control, donde los números, las cuentas y las firmas no eran solo un medio para un fin, sino una declaración de lo que todavía era mío, lo que no me habían robado. Una decisión silenciosa, pero poderosa, tomaba forma en mi mente, formando un plan para contraatacar. Las paredes monótonas se sentían acusadoras. Incluso la luz del sol, filtrada a través de la ventana, parecía despojada de calor. Solo me había molestado con lo estrictamente necesario: cepillo de dientes, navaja de afeitar, un par de camisas. Inútil, en realidad. Esto no era eso. La casa olía a la lavanda de Marta y vibraba con el caos confortable de la existencia compartida. Esto era limbo, una sala de espera estéril. Sin embargo, la quietud forzada me irritaba. No podía simplemente estancarme. Surgió una necesidad de ocupar mis manos, tal vez incluso calmar el dolor sordo en mi pecho. Con un suspiro, un peso físico, abrí a la fuerza una de las últimas cajas. Cosas y objetos, etiquetado con la mano precisa de Marta, principalmente baratijas, restos de una vida, fotografías en tono sepia, una taza de té astillada que ella atesoraba, una colección de conchas marinas de la luna de miel. Cada uno, un eco doloroso de días desaparecidos. Los clasifiqué como un excavador vacilante desenterrando restos de un mundo perdido. Entonces, en la base de la caja, acunado por una bufanda de seda descolorida, apareció un pequeño paquete oblongo atado con una cinta azul envejecida. Mis dedos temblaron al levantarlo. Resonaba con importancia. No lo situé inmediatamente. Luego sentí una chispa de reconocimiento. Marta guardaba secretos, pequeños refugios privados. Nunca los traspasé. Ella merecía autonomía, incluso entrelazada conmigo. Con sumo cuidado, desaté la cinta. Casi se desintegró en mi agarre, quebradiza por el tiempo. Dentro había cartas. Docenas, aseguradas por una delicada hebra de cinta. Mi nombre adornaba la primera, con la escritura de Marta. Para mi querido Arthur, comenzaba. Me hundí en el borde de la cama, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué eran estas misivas? ¿Por qué ocultarlas? ¿Se había correspondido con otro? El pensamiento, ilógico como era, punzó con una punzada de celos. Entonces recordé la sonrisa juguetona de Marta, sus ojos brillantes insinuando travesuras. No una aventura, algo más completo. Desplegué la hoja superior. El papel, delgado y amarillento, mostraba tinta borrosa por el paso de los años. La fecha estampada en la cima tenía casi medio siglo de antigüedad. Empecé a leer. «Mi querido Arthur», había escrito, «sé que la perspectiva de lanzarte a lo desconocido te preocupa, abandonando tu posición confiable para perseguir el sueño guardado en tu corazón. No permitas que lo haga. Un fuego arde dentro de ti, Arthur, una pasión ferviente que adoro. No dejes que el miedo la extinga. Creo en ti más de lo que podrías saber. Da ese salto. Abraza la vida que estabas destinado a vivir. Estaré allí, animándote, en cada paso». Lágrimas nublaron mi visión. Casi había olvidado ese capítulo. El miedo, la vacilación. Marta era firme, mi base inquebrantable. Casi había eclipsado la profundidad de su fe en mí. Devoré otra carta, y luego otra. Cada una joya preciosa de afirmación, una crónica perdurable de su amor y respaldo. Algunas reflejaban períodos difíciles cuando la librería se tambaleaba al borde. Otras, rebosantes de alegría, marcaban logros y momentos importantes. «Recuerda tu propósito, Arthur», instó en una. «Recuerda la alegría que provocó compartir la magia contenida en los libros. Eso es todo lo que importa. Esa es la fuerza sustentadora». Mientras leía, una calidez comenzó a florecer en mi interior, erosionando la desesperación helada que había echado raíces. Marta no se había ido. No,
verdaderamente. Ella permanecía en estas cartas, su voz resonando, su amor palpable. Ella me estaba recordando mi esencia, mi potencial. Estas cartas trascendieron meras palabras. Eran un salvavidas, una conexión tangible. Incluso dentro de estas paredes beige, embrujadas por los fantasmas del pasado, no estaba completamente desatendido. Marta me había regalado una carta, una ruta de regreso a mí mismo. En ese instante conocí mi rumbo. No le fallaría, no permitiría que prevalecieran. Lucharía por mi hogar, los recuerdos contenidos en él, la vida que habíamos cultivado, y comenzaría por encontrar una manera de apreciar su memoria, asegurando que su espíritu indomable siguiera vivo. La fila en el banco se enrollaba sobre sí misma, una bestia metálica lenta, restringida por nervios tensos y el susurro de monedas antiguas. Mi bastón se sentía sólido bajo mi agarre, su superficie pulida irradiando calidez. Marta siempre había manejado este asunto. Su relación con las cifras era asombrosa, un magnetismo silencioso que encantaba a los cajeros y cautivaba a los prestamistas. Ahora estaba solo en este laberinto, muy consciente de mis 76 años. Finalmente, me paré frente a una mujer joven, su cabello castaño rojizo escapando de detrás de una oreja, sus ojos irradiando amabilidad. «Buenos días, señor. ¿Qué puedo hacer por usted?» Caroline Davis, proclamaba su etiqueta con su nombre. «Necesito hacer un retiro bastante sustancial», logré decir, mi voz temblando un poco. Las palabras llevaban un peso desproporcionado a su longitud. La sonrisa de Caroline permaneció firme. «Ciertamente, señor. ¿Puedo tener la información de su cuenta?» Deslicé mi tarjeta por la superficie pulida, observando sus dedos bailar sobre el teclado. El ritmo staccato llenó el silencio momentáneo. Entonces, ella levantó la vista, formándose un ligero pliegue en su frente. «Señor Penhaligon», preguntó suavemente, su tono teñido de preocupación. Asentí. «¿Está todo bien, señor? Esto es una suma considerable». La vacilación se atascó en mi garganta. No deseaba cargarla con mi dolor, pero su seriedad era inquietante. Mi esposa, ella falleció recientemente. Una ola de simpatía inundó sus facciones. «Oh, señor Penhaligon, lamento profundamente su pérdida». Ella hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Perder a alguien que amas nunca es fácil». «Sanukato grazné», el sonido atascado en mi pecho. «No lo es». Ella ofreció empatía silenciosa, una presencia reconfortante. Un momento después, ella se reenfocó. «¿Cuánto le gustaría retirar, señor?» Declaré la cantidad. Una cifra considerable, que de hecho podría cambiar fortunas. Caroline ni siquiera pestañeó. Ella simplemente asintió e inició la transacción. Mientras contaba meticulosamente los billetes, ofreció una conversación ligera. El clima, los detalles mundanos de mi día. Fue un respiro bienvenido del yunque en mi pecho. «Así que, señor Penhaligon, ¿algo emocionante planeado para hoy?», preguntó, presentándome la pila de billetes. Casi me reí con amargura. ¿Emocionante? Mis días ahora consistían en ecos huecos en habitaciones vacías. Sin embargo, algo en su tono, en su curiosidad genuina, me hizo dudar. En realidad, comencé, una idea naciente parpadeando a la vida. Marta, mi esposa, y yo siempre hablamos de abrir una librería. Un refugio pequeño e íntimo, repleto de cuentos amados. El rostro de Caroline se iluminó. «Ese es un sueño hermoso, señor Penhaligon. Mi hija, Lily, es una ávida lectora. Ella prácticamente vive en la biblioteca. Su alegría ante la idea de su hija era palpable. ¿Cree que realmente podría hacerlo?». Me encogí de hombros, intentando sofocar el repentino florecimiento de esperanza que amenazaba con engullirme. «Es solo una idea», repliqué, pero la semilla había echado raíces. «Bueno, creo que es una idea maravillosa», respondió, entregándome el resguardo de la transacción. «Trae buena suerte con lo que sea que decida, señor Penhaligon», no. Ofrecí mi agradecimiento.
asegurando cuidadosamente el efectivo y el recibo dentro de mi abrigo. Cuando me giré, nuestras miradas se cruzaron. «Gracias, Caroline», dije, mi gratitud corriendo más profundo de lo que ella podría imaginar. Al salir, el sol se sintió intensamente brillante. El clamor urbano, típicamente un asalto discordante, casi resonaba con optimismo. Me detuve en el pavimento, mi mirada atraída hacia una tienda al otro lado de la calle, sus ventanas cubiertas de polvo. Era modesta, sin pretensiones, pero algo en ella me atrajo. Una librería, la aspiración de Marta, nuestra aspiración. Mis ojos se cerraron lentamente, invocando su imagen, rodeada de libros, su rostro radiante de alegría. La visión era tan clara, tan tangible, que se sentía como si estuviera a mi lado. Una oleada de resolución latió por mis venas. No permitiría que su sueño se marchitase y muriera. No dejaría que mis hijos tomaran las decisiones por mí. Honraría la memoria de Marta y lo haría bajo mis propios términos. La batalla no había terminado. Simplemente había tomado una nueva forma. Señor. Harding, el gerente del banco, se ajustó la corbata, un hábito que había registrado durante tratos anteriores, menos ambiciosos. Señor Penhaligon comenzó, su tono era una mezcla estudiada de preocupación y desapego. ¿Está completamente seguro? Liquidar casi todo de una vez. Es un paso bastante importante. Esbocé una leve sonrisa. Absolutamente, señor Harding. Marta y yo siempre fuimos defensores de aprovechar las oportunidades. Esta resuena mucho. Me guardé para mí a Caroline Davis y a su hija Lily, cuya alegría pura había sido el catalizador. Harding no lo entendería. Se reclinó, el cuero de su silla crujiendo debajo de él. Naturalmente, aún así, estoy obligado a aconsejarle cautela. Planes de jubilación, inversiones, están diseñados para salvaguardar su futuro. Jugó con un bolígrafo, su clic un metrónomo en miniatura de duda. Quizás un retiro parcial sería más sensato. Sensato, repetí, la palabra dejando un sabor amargo. La cuidadosa planificación de Marta había proporcionado consuelo, cierto, pero ¿también había impedido vivir de verdad? Agradezco sus reservas, señor Harding, pero ya tomé mi decisión. Los trámites legales fueron sorprendentemente rápidos. Una rociada de firmas, algunos juegos de iniciales y los ahorros de toda una vida transformados en cifras en una transferencia bancaria. Un breve aguijonazo de ansiedad parpadeó, sofocado instantáneamente por la creciente euforia. Esto no era un cierre, era el génesis. El viaje a Port Blossom se hizo más largo de lo que sugería el recuerdo. La costa, una vez tan familiar, ahora poseía una sutil novedad, los colores más ricos y el aire más fresco. A Marta siempre le había encantado el aire marino vigorizante. La imaginé a mi lado, con la bufanda ondeando en la brisa, divisando las gaviotas dando vueltas arriba. La librería estaba en peores condiciones de lo que las fotos del agente inmobiliario habían sugerido. «Tadebook Nook», proclamaba el letrero desgastado, con letras descascarándose y torcidas. La pintura se despegaba como piel quemada por el sol, las ventanas estaban cubiertas de mugre y todo el lugar exudaba un aura de cansancio. Se encontraba en una calle tranquila, escondida del vibrante corazón de la ciudad. Suorara Ainsworth, una mujer marcada por la fatiga, me saludó con un alivio indisimulado. Estaba claramente ansiosa por deshacerse de él. «Ha estado en mi familia durante generaciones», explicó, su voz teñida tanto de tristeza como de aceptación. «Pero simplemente no puedo mantenerlo en marcha. El techo tiene goteras, la calefacción es irregular y los libros», señaló con cansancio el interior abarrotado, «simplemente no se venden como solían hacerlo». Dentro se alzaba una densa espesura de estanterías, repletas de tomos polvorientos. El aire estaba cargado con el aroma a papel en descomposición y humedad. La luz del sol luchaba por penetrar las ventanas sucias, proyectando sombras largas y lúgubres. Un desastre, sin duda, y absolutamente perfecto. Pasé la hora siguiente escuchando mientras la señora Ainsworth relataba el linaje de la tienda.
sus días de gloria, su declive gradual, asintiendo cortésmente. Mi mente, sin embargo, ya ardía con posibilidades. Pintura fresca, iluminación mejorada, sillones acogedores, el aroma del café preparándose. Imaginé a niños acurrucados en las esquinas, absortos en cuentos preciados, adultos deambulando por los pasillos, redescubriendo tesoros olvidados. Marta se habría complacido con ello. La firma del acuerdo de compra fue una breve formalidad, completada en una pequeña y sofocante oficina en la parte trasera. Ahora, Ainsworth parecía genuinamente conmovida, incluso con los ojos llorosos, al entregar las llaves. De pie solo en la silenciosa y mohosa tienda, sintiendo las pesadas llaves en mi palma, cerré los ojos y respiré hondo. El aire estaba viciado, pero debajo, un tenue y perdurable aroma a tinta y papel persistía, una promesa de historias esperando resurgir. Abrí los ojos y sonreí. El rincón del libro exigía dedicación, un esfuerzo considerable y una fe inquebrantable, pero contenía una promesa de reinvención, de propósito, de algo significativo para llenar el vacío interior. Una promesa que tenía toda la intención de cumplir. La fragancia mohosa del papel envejecido se mezclaba con el aire bañado por el sol, un perfume embriagador que despertó un viejo anhelo. Me sumergí en la renovación de la librería con renovado celo. La arena se rindió al esfuerzo mientras sacaba el grano meloso de debajo de las capas de mugre. Cada golpe una oración susurrada a la memoria de Marta, al pintar las paredes de un sereno color crema rosa té. Caroline Davis, con su naturaleza perspicaz, lo había entendido. Esto no era una mera aventura, sino un santuario esperando ser revivido. Los días se disolvieron en noches mientras examinaba tesoros literarios olvidados. Venerables ediciones originales con lomos frágiles, libros de bolsillo desgastados que resonaban con notas del lector, libros infantiles cuyas ilustraciones vibrantes reavivaron una alegría largamente latente. Estos los dispuse con cuidado meticuloso, creando cuadros acogedores de deleite literario. Un Cumbres borrascosas, desgastado por el tiempo, descansaba junto a la lavanda seca, una antología de Hemingway, compartiendo espacio con un globo terráqueo desgastado por el tiempo. La gran inauguración se convirtió en un caleidoscopio de rostros, un suave susurro de voces, el suave pasar de las páginas. Port Blossom, claramente, anhelaba un lugar así. Las reflexiones de Marta, como fue bautizado, evolucionó rápidamente hasta convertirse en un refugio. Niños se extendían, perdidos en reinos imaginados. Caballeros de cabello plateado debatían filosofías sobre tazas de café humeantes, y jóvenes amantes murmuraban secretos en medio de la poesía. La risa, una melodía rara en mi vida últimamente, ahora resonaba por todo el espacio. Respiraba, prosperaba, un monumento viviente al espíritu de Marta. Me encontraba quedándome hasta tarde, no por deber, sino por puro placer. Se encargaron nuevas obras, se organizaron charlas de autores, incluso surgió un círculo de lectura semanal. Estaba inmerso en cuentos, en medio de aquellos que los apreciaban, dentro de una comunidad que me abrazaba. Esto se desviaba de la quietud que mis hijos habían imaginado. Esto era vida. El inevitable choque llegó un martes tempestuoso. Mi hijo, Charles, con su expresión tensa de desaprobación, estaba de pie en medio del caos cuidadosamente seleccionado de la librería. Mi hija, Eleanor, se cernía detrás, un retrato de nerviosa preocupación. «Papá, tenemos que hablar», comenzó Charles, con un tono cortante. Esto es absurdo. Posiblemente no puedes manejar todo esto. Es impropio». Eleanor secundó, con un tono preocupado en su voz. «¿Y las finanzas, papá? Has agotado tus ahorros. ¿Qué pasa con tu seguridad?» Coloqué el Mujercitas con las esquinas dobladas que había estado desempolvando sobre una mesa y realmente los vi. Y reconocí no preocupación, sino cálculo, no afecto, sino mando. «Mi seguridad está justo aquí», respondí gesticulando alrededor de la animada librería. «Estoy contento,
genuinamente contento, por primera vez en años. Esto no se trata de dinero, Charles. Se trata de un propósito. Se trata de honrar la memoria de Marta. Charles se burló con desprecio. Marta querría que estuvieras cómodo y seguro. Marta quería que yo prosperara, repliqué con voz firme. Descubrir la alegría, conectar, contribuir. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Eleanor se retorció las manos con ansiedad. Pero papá. Sin peros, Eleanor, agradezco tu preocupación, pero soy totalmente capaz de manejar mis propios asuntos. No estoy indefenso. No soy un niño. Soy un hombre que por fin ha encontrado su brújula. Se marcharon, derrotados, pero no convencidos. Sabía que sus intentos de intervenir persistirían. Sin embargo, algo se había transformado en mí. El dolor persistía, un dolor apagado, pero ya no dominaba. Se vio atemperado por el impulso, por la pasión, por la convicción inquebrantable de que caminaba por el camino correcto. Pasaron algunas semanas y me encontré en la oficina de mi abogado, con una colección de documentos dispuestos ante mí. La Fundación de Alfabetización Martha Penhaligon fue un homenaje apropiado, un medio de garantizar que la pasión de Marta por los libros y el conocimiento siguiera inspirando a las generaciones futuras. Un porcentaje de las ganancias de la librería, junto con una cantidad considerable de mis propias cuentas, financiaría programas de alfabetización para niños desfavorecidos en Port Blossom y alrededores. Cuando firmé la hoja final, una ola de serenidad me inundó. Marta lo habría aprobado. Esto se extendió más allá de las hipotecas y balances. Abarcó el legado, el amor, asegurando que su alma viviera en adelante. No solo dentro de mí, sino dentro de otros. Estaba creando algo perdurable, algo significativo, algo valioso. Este era mi próximo capítulo, y Marta estaba presente en cada paso.